Esdras capítulo 8, vamos a leerlo entero. Y dice así la palabra del Señor. Estos son los jefes de las casas paternas y el registro de aquellas que vinieron conmigo de Babilonia, cuando reinaba el rey Artajerjes. De los hijos de Fineas, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Hatús; de los hijos de Secanías; de los hijos de Parós, Zacarías. Y con él fueron inscritos 150 hombres. De los hijos de Pahat Moab, Elionai, hijo de Zeraías, y con él 200 hombres. De los hijos de Zatuc, Secanías, hijo de Jehaziel, y con él 300 hombres. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 hombres. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 hombres. De los hijos de Sefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 hombres. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 hombres. De los hijos de Banía, Selomit, hijo de Josifías, y con él 160 hombres. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 hombres. De los hijos de Azgad, Jonatán, hijo de Acatán, con él 110 hombres. De los hijos de Adonicam, los últimos, estos cuyos nombres son Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 hombres. De los hijos de Bibai, Utai y Zabud, y con ellos 70 hombres. Los reuní junto al río que pasa por Ahabá, y acampamos allí 3 días. Busqué entre el pueblo y entre los sacerdotes, pero no hallé a ninguno de los hijos de Leví. Y entonces mandé buscar a Eliezer, a Ariel, a Semaías, a Elnatán, a Jarib, a Elnatán, a Natán, a Zacarías, a Mesulam, hombres principales junto a Joyarib y Elnatán, que eran maestros. Los envié a Ido, jefe de la localidad de Casifia, y puse en sus bocas las palabras que había de hablar a Ido y a sus hermanos, los servidores del templo que estaban en la localidad de Casifia, para que nos trajeran ayudantes para la casa de nuestro Dios. Puesto que la bondadosa mano de nuestro Dios estaba con nosotros, ellos nos trajeron un hombre entendido de los descendientes de Macli, hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, a Serabías, con sus hijos y sus hermanos, eran 18 personas. También a Hasabías y con él a Jesaías, de los hijos de Merari, que con sus hermanos y sus hijos eran 20 personas. De los servidores del templo, a quienes David y los magistrados habían puesto para el servicio de los levitas, consiguieron 220 servidores del templo, todos los cuales fueron designados por nombre. Entonces proclamé un ayuno allí junto al río Ahava, a fin de humillarnos en la presencia de nuestro Dios, y pedirle un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todas nuestras posesiones. Pues tuve vergüenza de pedir al rey una tropa de soldados y jinetes que nos defendieran del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para quien sobre todos los que le buscan, pero su poder y su furor están sobre los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y él nos fue propicio. Luego aparté a 12 de los principales sacerdotes, Serebías, Hasabías y 10 de sus hermanos con ellos. Les pasé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey, sus consejeros, sus magistrados y todos los que se encontraban de Israel. Entregué en sus manos 21.450 kilos de plata, 3.300 kilos de plata en utensilios y 3.300 kilos de oro. Además, había 20 tazones de oro de 8 kilos y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, apreciados como de oro. Entonces les dije: ustedes están consagrados al Señor y los utensilios son sagrados. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de sus padres. Velen y guárdenlos hasta que los pesen en Jerusalén, en las cámaras de la casa del Señor, delante de los principales de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel. Así pues, los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios que habían sido pesados para llevarlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y el 12 del mes primero partimos del río Ahava para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y de los asaltantes en el camino. Llegamos a Jerusalén y descansamos allí 3 días, y al 4.º día fueron pesados en la casa de nuestro Dios la plata, el oro y los utensilios, y entregados a Meremot, hijo del sacerdote Urías. Con él estaba Eleazar, hijo de Fineas, y con ellos los levitas Josabat, hijo de Jesúa, Noadías, hijo de Binui. En aquella ocasión todo fue contado y pesado, y se registró el peso total. Al llegar del cautiverio, los que habían estado cautivos ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: 12 toros por todo Israel, 96 carneros, 67 corderos, 12 machos cabríos para el sacrificio por el pecado, y todo ello como holocausto al Señor.
Luego entraron los decretos del rey a los sátrapas del rey y a los gobernantes de más allá del río, los cuales prestaron apoyo al pueblo y a la casa de Dios. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que hoy nos enseñarás. Gracias, Señor, por cómo hablarás a nuestros corazones, tratando con cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad en ti o a nuestra necesidad de ti. Señor, te pido que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, que salgamos, Señor, entendiendo tus conceptos, tus ideas, que salgamos entendiendo, Señor, tu propósito y que lo podamos hacer una realidad en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Con las manos se pueden hacer un montón de cosas. Con las manos se puede ayudar a alguien que tiene una necesidad o que pida ayuda. Y echar una mano es típico cuando hay alguien que la pide. No sé tú, pero yo a veces he tenido que pedir que alguien me echara una mano para algo. Y muchas veces también me han pedido a algunas personas que les ayude pidiéndome échame una mano que necesito tu ayuda. Y puede ser para un montón de cosas, ¿verdad? Puede ser para hacer una mudanza, puede ser para comprar un coche, puede ser para no sé, para instruir a un niño en su educación. Hay tantas cosas en las que a veces necesitamos que alguien nos eche una mano o nosotros echar una mano. Y también se puede hablar con las manos. No sé cuántos de ustedes hablan con las manos. Yo uso mucho las manos. Ya cuando estoy predicando ya me veis que yo las manos las uso un montón. Pero con las manos se puede hablar más allá del lenguaje de signos, que también es un lenguaje, ¿vale? Que también comunica cosas. Con las manos se puede acariciar, con las manos se puede abrazar, con las manos también se puede empujar, y empujar no para hacer daño, sino empujar para ayudar, para ir adelante, para caminar. Con las manos también se puede proteger, con las manos se puede bendecir, como hemos hecho ahora. Hemos orado y hemos bendecido a una familia. Con las manos también se puede guiar. No sé cuántos de vosotros habéis tenido la experiencia de guiar a un ciego. ¿Habéis guiado alguna vez a un ciego? Yo he tenido la oportunidad de guiar a un ciego porque tenía un tío que era ciego y lo llevaba por la calle y es muy interesante y también tienes que tener mucho cuidado. Pero con las manos también puedes introducir o sacar cosas. También con la mano puedes hacer lo contrario a lo que hemos dicho en cosas positivas. Con la mano también puedes intimidar, porque puedes señalar a alguien y no con un gesto precisamente amistoso. Con la mano también puedes señalar para acusar. Con la mano también puedes amenazar. Un puño cerrado no es para bendecir, no es una caricia. Con la mano también puedes golpear, pero con la mano también puedes insultar. Y hay un montón de cosas negativas que también podemos hacer con la mano. Pero tenemos la capacidad de decidir qué queremos hacer con nuestras manos. Nosotros tenemos que decidir y tenemos la oportunidad de decir qué queremos hacer con nuestras manos. Y también tenemos la capacidad de saber lo que queremos transmitir con las manos. ¿Qué queremos decir con las manos? Detrás de una mano no es solamente la mano. Porque claro, yo recuerdo que mi hijo Pablo cuando venía del colegio y nos decían los profesores que hoy se pegó con un niño. Y le preguntabas a Pablo, Pablo, ¿por qué le pegaste? Y él decía, no, si yo no fui, fue mi mano. Fue mi mano. Pero detrás de todas las manos hay siempre una persona. Y las manos hacen lo que la persona tiene en la intención, en su corazón. Entonces, esas personas tienen el poder de actuar bien o mal. Y hablar de la mano es hablar de alguien que puede tener una influencia o una autoridad en ciertos momentos de la vida, en ciertos ámbitos de la vida, en los que incluso se puede mediar a favor de alguien. Es decir, puedes decir, oye, mira, conozco a alguien que te puede echar una mano, que puede hacer que las cosas sean más fáciles o que puedas aligerar el proceso, ¿verdad? Todos siempre hemos tirado de alguna cosa así, de una situación así. Y en realidad lo que estábamos haciendo era pedirle a una persona que actuara a favor nuestro o de alguien. Y hay personas que tienen una mano para ciertas cosas que es asombrosas. O sea, es decir, tú puedes pedir ayuda a alguien que sabes que lo va a hacer porque tiene la habilidad de hacer esa tarea que tú le pides. Pero yo quisiera que hoy conociéramos verdaderamente lo que significa tener una mano poderosa. Y esa mano poderosa es la mano de Dios. Su influencia, su bondad, su poder y su autoridad no tienen igual. Y lo vamos a descubrir en ese pasaje que acabamos de leer. Ese capítulo 8... nos muestra exactamente a un Dios que pone su mano y una mano de bondad y una mano de poder. Pero también el capítulo 7 nos lo recordaba. Entonces, capítulo 7, versículo 6, versículo 9, versículo 28 habla de la mano bondadosa y poderosa de Dios.
Y en el capítulo 8 que acabamos de leer, el versículo 18, el 22 y el 31 nos hablan acerca de esto. Pero hasta el capítulo 7 hemos visto cómo se desarrollaba lo que tiene que ver con el regreso del exilio. Ya recordáis que Israel había sido llevado cautivo, ¿verdad? Por su pecado, Dios había consentido que los pueblos extranjeros vinieran, conquistaran, destruyeran, saquearan y se llevaran todo y se llevaran también a las personas como esclavos. Entonces, ellos estaban en el exilio, estaban en un lugar que no era su lugar, y la descripción hasta el capítulo 7 nos habla de diferentes periodos y diferentes momentos en un periodo de cerca de 100 años. Hay una diferencia, desde el primer grupo que volvió a Jerusalén hasta este grupo que está volviendo ahora. Y en algunos casos son los antecedentes, o sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, es decir, no estaba Esdras escribiendo lo que estaba viendo con sus ojos en el momento, sino que estaba relatando cosas que habían pasado y las cosas que estaban pasando ahora. Entonces nos pone en antecedente y en otro tiempo también nos pone en la experiencia vivida. Y este capítulo 8 es parte de esa experiencia vivida. En este capítulo habla de cómo se inicia el viaje de Esdras y todos los que van con él hasta Jerusalén. Y llama la atención la obediencia de Esdras al encargo que le había hecho el rey. O sea, el rey le había hecho un encargo, pero él sabía que no era directamente el rey Artajerjes, sino que además la obediencia de él era al Dios que le encomendaba, a su Dios que le encomendaba hacer esta tarea. Lo que él realiza, lo que él hace, no es algo que es por sus habilidades o por su buen hacer o porque tiene capacidades extraordinarias. No, no, no. Lo que él hace es por la bondadosa mano de Dios que estaba con nosotros. Y esta frase la repite, como te digo, en el capítulo 8 3 veces, en el capítulo 7 otras 3 veces. En realidad, Esdras ha pedido a Dios que le eche una mano con la tarea que tiene que hacer, porque él no se ve capaz de hacerlo solo. Nunca podemos hacer nada solo. Confiamos en el Señor, sabemos que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada solos y que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con su ayuda. Así que el número de hombres que salieron, dice, si sumas unos 1.700, y probablemente incluyendo a las mujeres y a los niños podrían ser entre 6.000 o 7.000. No era tan numeroso como el grupo que salió, o sea, como el pueblo que salió de Israel cuando salieron de Egipto, que eran numerosísimos, multiplicados por miles y miles y miles y miles. Pero aquí en este pasaje hay 3 temas que Esdras menciona y que son importantes resaltar hoy. Lo primero es que Esdras necesitaba levitas para poder hacer los servicios en el templo. Y necesitaba que con él vinieran levitas. Cuando él empezó a buscar entre los que se habían apuntado, ya recordáis capítulo 1, que los que se habían apuntado y los que habían sido llamados para venir de regreso, Esdras empezó a mirar entre los sacerdotes y no encontró levitas. No encontró gente que pudiera hacer el servicio en el templo. Los sacerdotes oraban, intercedían, los sacerdotes hacían los sacrificios, pero necesitaban levitas que hicieran todo el servicio en el templo, que se dedicaran al cuidado del templo que había sido restaurado, que iba a ser restaurado y que estaría siendo restaurado. Así que él invitó a algunos de esos que vinieran con él, pero no los halló entre aquel grupo y fueron a una ciudad a buscarlo. Su labor en el templo, la de los levitas, era importante, pero a lo mejor a ellos no les atraía volver a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya en Babilonia aquellos levitas tenían ciertas comodidades. Se habían asentado en Babilonia. Sí, eran un pueblo esclavo, pero ya tenían ciertas comodidades en las que podían desenvolverse y en las que no necesitarían o no querían hacer ningún esfuerzo. Pero al final, algunos de ellos fueron llamados, respondieron y fueron. Y su presencia en el viaje era necesaria para identificarse también simbólicamente con el Éxodo, en Números capítulo 10, con el éxodo de aquel pueblo que salió de Egipto. Entonces, otra cosa que ellos hicieron, los levitas, fue transportar y custodiar todos los utensilios, todas las cosas, todos los vasos, todos los jarrones, todas las cosas que se usaban en el servicio en el templo. Ellos eran encargados de guardar, de velar durante todo el camino, durante todo el trayecto desde su salida de aquella tierra hasta la llegada a Jerusalén. Ellos tenían que velar y guardar aquellos utensilios. La segunda cosa que menciona Esdras es que él no pidió protección militar al rey para este viaje y lo que estaba pidiendo a Dios era que no hubiera contratiempos. Y cuando eso fue logrado, ¿qué pasó? Que ellos vieron la mano poderosa de Dios, la mano bondadosa de Dios, otra vez obrando a su favor. Y lo vuelvo a resaltar. Mismo Esdras reconoce que tuvo vergüenza
de pedirle al rey que le diera un escuadrón militar que les protegiera. Pero después de eso, después de verse que él no pidió la ayuda del rey, lo que hizo fue tomar valentía o tener valentía para poder presentarse delante de Dios y con fe pedirle algo que hiciera hacia él. Entonces, ¿por qué esto? Porque él sabía que durante ese trayecto habrían asaltantes en el camino u otros peligros a los cuales un ejército les podía ayudar. Y también tengamos en cuenta que no todo estaba a favor para que Esdras volviera y aquel pueblo, porque había oposición en la reconstrucción del templo, había oposición para que algunos regresaran a Jerusalén y se volviera a rearmar todo aquello que habían tenido. Entonces, era normal que de alguna manera Esdras hubiera pedido una protección militar, pero no la pidió. Así que, viendo que tenía vergüenza de pedirle al rey, parece que tiene menos vergüenza de pedirle a su Dios. Y lo que dice Esdras es que llama al pueblo a un ayuno para clamar al Señor, para orar al Señor. Y lo que pidieron allí fue dirección para el camino, pidieron ayuda para los niños o para las familias, para la protección de las familias, y también pidieron protección para todos los materiales que llevaban, especialmente los que tenían que ver con el templo. Entonces, el ayuno, ¿qué es? Pues el ayuno es multiplicar la oración. El ayuno es lograr cosas extraordinarias a través de la oración. Eso es el ayuno. Es decir, yo cuando ayuno prescindo de otras cosas, renuncio a aquellas cosas que para mí son imprescindibles, por ejemplo el alimento, para centrarnos en la búsqueda de Dios. Y ellos lo que hicieron fue ayunar buscando al Señor para que les guiara en todo ese caminar. Ellos demostraron profunda fe y profunda dedicación a Dios. Podían haber pedido ayuda al rey, pero prefirieron pedírsela a Dios. Ahora, también con el ayuno, ellos lo que estaban haciendo era dar gloria a Dios, tener intimidad con Dios y clamar por protección. Es decir, a veces pensamos que el ayuno es solo pedir algo para obtenerlo a cambio. El ayuno es tener intimidad con Dios. Es tomar un tiempo en mi vida para decir, me aparto para el Señor, me aparto con el Señor para tener más conversación con Él, para tener más intimidad con Él, para conocer lo que Él quiere hablarme. Eso es el ayuno. Entonces, la oración y el ayuno, iglesia, son herramientas necesarias para poder ver la bondadosa y protectora mano de Dios. Necesitamos el ayuno. Pero cuando pienses en ayuno, piensa en oración. No pienses en hacer dieta, por favor. Cuando pienses en ayuno, piensa en orar, piensa en intimidad con Dios. No hace falta hacer sacrificios para alcanzar la salvación. La salvación ya la tenemos porque Cristo la ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero la oración y el ayuno nos ponen en mayor intimidad con Dios y en mayor comunión con Él. Sin embargo, por ejemplo, Nehemías, del cual ya hablaremos más adelante, Nehemías en el capítulo 2, versículo 9, él dice que en el viaje que él emprende para reconstruir las murallas de Jerusalén, de la ciudad, en el viaje que él emprende sí que pide protección al rey. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que uno tenía más fe que el otro? No. Dios es capaz de obrar para bien de su pueblo por medios normales y por medios extraordinarios. Y el mejor ejemplo de eso es la propia encarnación de nuestro Señor Jesucristo. A veces caemos en la trampa de pensar que Dios solo obra en milagros. Pero tenemos que reconocer que también obra en las demás cosas o situaciones diarias. Y por eso no podemos pensar que sean mundanas o menos espirituales. Dios obra en cualquier cosa. Dios obra siempre. Ahora, si le buscamos y le pedimos cosas específicas, Dios obra a favor de nosotros en esas cosas específicas. Pero Dios siempre cuida de su iglesia. Para lograr nuestra salvación, Dios se hizo humano en Jesucristo. Podemos reconocer entonces sus obras tanto en lo milagroso como en lo cotidiano. Ella vive en nosotros. Y Dios es el Señor de la vida entera. ¿De cuántas cosas? De todo. Necesitamos saber y entender esto. Y no debemos esperar solamente, o no debemos separar, mejor dicho, a Dios y sus acciones. Porque Dios siempre está obrando, todo el tiempo. Y debemos tener cuidado de pensar que Dios solo obra en aquellas ocasiones en las que le hemos buscado y en las que hemos visto con asombro su mano obrando. Dios obra siempre. Me gusta recordar que cuando te levantas por la mañana y puedes respirar, ya eso es un milagro. Que salga el sol es un milagro. Porque que yo sepa, ninguno de ustedes tiene los mandos del sol, ¿no? ¿Hay alguno que lo tiene programado? ¿La salida del sol? ¿No?
Por cierto, hay un dato que me encanta que he descubierto del Sol y de la Tierra, y quiero compartirlo. ¿Sabes que la Tierra está en la justa distancia con el Sol? Para nosotros, ¿1 kilómetro qué es? Bueno, 1 kilómetro para un canario más, ¿no? Pero 1 kilómetro no es mucha distancia si pensamos en la longitud de la Tierra. ¿Cuántos kilómetros hay aquí a Colombia? ¿Cuántos? ¿10.000? Más o menos. Pues imagínate, si de aquí a Colombia hay 10.000, pues 1 kilómetro no es nada, ¿sí o no? Si la Tierra estuviera más cerca del Sol 1 kilómetro, nos derretiríamos. Pero si la Tierra estuviera más lejos del Sol 1 kilómetro, nos congelaríamos. ¿Y esto lo programó alguien de ustedes? Aquí que hay un montón de ingenieros, a ver, ¿quién lo programó? Ah, entonces es que lo hace Dios. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué sabemos? Menos mal. ¿Qué tendrá que decir eso? Mensaje subliminal. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está a nuestro lado. Él siempre va con nosotros. Y este argumento no debe ser entendido como que entonces debo dejar que las cosas vayan por su propio camino y que rueden. No, no, no. Porque hay algo que Dios nos anima a hacer. Dios nos anima a empujar para que rueden. Dios nos anima a involucrarnos en su obra. Dios nos anima a ser parte de su obra. La tercera cosa que nos enseña Esdras es que el transporte de las ofrendas y que haya llegado intactas a Jerusalén permiten reconocer nuevamente la bondadosa mano de Dios. Dios les echó una mano con esto. Aquí también vemos que la buena administración apoya una manera práctica de hacer las cosas en lugar de solamente darle un enfoque espiritual. Los que tienen su boca, Dios siempre proveerá. Dios siempre proveerá y lo que tienen lo van sacando por la ventana. No, administrate bien. Sé buen administrador de las cosas que Dios te ha dado. Ya, claro, yo soy testimonio de que Dios provee. Yo doy testimonio de que Dios provee. Claro que sí. Pero oye, también tenemos que aprender a ser buenos administradores, que Dios nos ha dado sabiduría en esto. Ellos pusieron las cosas en orden cuando salieron de allí, pero pidieron a Dios que les protegiera. Llegaron bien después de un largo viaje de 4 meses, a pesar de que cuando llegaron a Jerusalén, a pesar de todos los peligros, que eso suponía, lo que ya os conté del desierto. Pero se puede entender que cuando llegaron a Jerusalén, llegaron bien, no faltó ninguno, que llegaron todas sus posesiones y que Dios cuidó de ellos. Es normal que después de 3 días de descansar y que estuvieran recuperándose un poco después de tan largo viaje, lo primero que hicieran fuera dar gracias al Señor y adorarle por su protección. ¿Por qué? Porque la bondadosa mano de Dios había estado con ellos. Esdras entrega las cartas del rey a las autoridades en aquel lugar y qué interesante, todos en aquel lugar tenían que someterse a esas órdenes del rey y someterse a Esdras para que se cumplieran. Este es un buen ejemplo de la mano poderosa de alguien, un rey que intercede por una persona, que intercede por un pueblo. Al llegar muchos años después del primer grupo que llegó, ellos descubrieron que esa idea del segundo exilio, del segundo éxodo, era una experiencia que compartirían no solamente ellos, sino con todas las generaciones posteriores, porque su promesa y esperanza de bendición no era solo para el primer grupo que regresó, sino que fue para todos los que regresaron, aunque regresaron más tarde. Dios les dio la promesa de bendición. La posibilidad de liberación y de nueva vida está al alcance de todas las generaciones que quieren tomar la decisión correcta, y es seguir al Señor. Si decides volver al Señor y volver con los motivos correctos, es decir, para una auténtica adoración, para una auténtica búsqueda, para someterte claramente a Él, entonces verás que Dios pone su mano de bendición sobre tu vida. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos pedido ayuda? ¿A cuántos le hemos pedido que nos echen una mano? Yo ya te digo que cientos, y podría decir que miles de veces me han echado una mano en muchísimas cosas. Y te voy a decir algo más. Necesitamos que alguien siempre nos eche una mano, porque también, aunque somos seres o personas que somos autónomos, necesitamos la ayuda del que está a nuestro lado para poder avanzar. Cualquiera que piense que pueda avanzar solo se equivoca. Nada lo podemos hacer solo. De hecho, todo lo que disfrutamos hoy en día no lo podemos disfrutar si no hubiera habido alguien
que lo hubiera hecho anteriormente o que hubiera facilitado las cosas anteriormente. Por ejemplo, los que vamos en coche. Los que vamos en coche es porque alguien hizo posible que eso fuera. Para nosotros es muy fácil ir al concesionario y comprar un coche. Pero alguien tuvo que diseñarlo, alguien tuvo que pensarlo, alguien tuvo que mejorarlo, alguien tuvo que hacer algo para que nosotros pudiéramos disfrutar de eso. Hay muchas cosas que pensamos que hacemos que nosotros las logramos por nosotros mismos, pero otros hicieron el trabajo antes que nosotros. Y cada día, alrededor de nosotros, hay un montón de personas que hacen cosas por nosotros, de manera que nosotros podemos avanzar gracias a que ellos los hicieron. Al igual que nosotros hacemos un montón de cosas que pueden facilitar que otros también puedan avanzar. Por lo tanto, no somos independientes, somos autónomos y somos interdependientes, es decir, dependemos los unos de los otros. Esto es una realidad. Y es una lástima que muchos no reciben ayuda porque no la piden. Hay muchos que no quieren ayuda. A veces nos ha pasado que a toro pasado la gente nos cuenta que pasó por una situación difícil y que lo resolvieron como pudieron. Y yo siempre digo lo mismo, digo, ¿por qué no pediste ayuda? Bueno, es que no sabía, yo no quería molestar. Molesta. A mí me encanta que me moleste y me encanta decirte no puedo. No se trata de eso, pero molesta, pide ayuda. Si yo no puedo hacerlo, habrá alguien que pueda. ¿Por qué pensamos que nosotros estamos molestando? Otra cosa es que estés todo el día pidiendo y que estés sentado en el sillón de tu casa y que después de repente siempre quieras que alguien te eche una mano para salir adelante. Pero si nos esforzamos, siempre habrá alguien que quiere esforzarse juntamente con nosotros y que lo hace desinteresadamente, que lo hace simplemente porque te ama. De la misma manera que muchos no pueden ver la mano de Dios tampoco obrando porque no le buscan. ¿Qué le hubiera pasado a Esdras si no hubiera presentado al Señor esa situación? Aunque él sabía que no iba por sí mismo, sino que Dios le había encomendado hacer esa tarea. Pues Dios no está buscando personas con grandes habilidades si es que estás pensando que necesitas tener más habilidades para servirle. Dios está buscando personas que tengan fe y dedicación y que estén dispuestos a ver cómo Dios hace esas grandes cosas a través de ti. Dios está buscando ese tipo de personas. No los que tienen grandes capacidades, no los que saben hacer cosas interesantes. Dios está buscando gente dispuesta. Gente que no haya que empujarla ni obligarla. Gente que esté dispuesta a hacer aquello que Dios le pide. Dios está buscando gente así. Y los está buscando entre nosotros. Los está buscando en esta iglesia. Los está buscando en esta ciudad. Para hacer su propósito a través de cada uno de nosotros y llegar a aquellos que necesitan tener un encuentro con Él. Así que los que buscan a Dios están bajo la influencia de la bondadosa mano de Dios. Siempre. Si tú buscas a Dios, Dios está contigo. Si tú has decidido seguirle, Dios está contigo. Y Él tiene cosas que tú no esperas, que no conoces, que no sabes, pero que con las que te va a sorprender. Aun cuando haya peligros, aun cuando haya oposición, aun cuando haya situaciones en las que decimos, no puedo. Pero los que lo abandonan, los que abandonan al Señor, siempre estarán expuestos a que pase cualquier cosa. Este capítulo de hoy nos enseña, iglesia, que debemos confiar en que el Señor obra a nuestro favor. Dios está trabajando por nosotros. Lo que pasa es que a veces Dios tiene sus tiempos. No es que Él sea más lento, es que Él es perfecto y hace las cosas como Él quiere. Y Él no es impaciente como nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren paciencia? A ver, venga, levántenme la mano todos los que queréis paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Y bien, sí señor. Mabel, ¿por qué no has levantado la mano? La prueba produce paciencia. Todos los que habéis pedido paciencia, vais a tener más pruebas. Y la listilla dice, no, la mano poderosa de Dios está conmigo. Entonces, sí es cierto. Debemos ser capaces de reconocer que podemos pedirle a Dios que intervenga en aquello que emprendemos. Dios nos da una tarea y quiere que la hagamos, pero no quiere que la hagamos solo, porque es su tarea, la va a hacer con nosotros. Es más, me permito corregir esta frase para decirte que Dios nos da la tarea y nos permite que nosotros la ayudemos, porque es su tarea. Es su obra.
es su realidad y nosotros solamente colaboramos con Él. Somos colaboradores con Dios, somos colaboradores de Dios. Así que Dios desea que nosotros le pidamos ayuda cuando nosotros queremos emprender esa tarea. Y también quiere que le pidamos ayuda cuando la hemos emprendido. Y cuando hacemos eso, mostramos nuestra confianza en Dios. Vamos a emprender algo, la hemos emprendido y estamos confiando que Dios nos ayudará. Y eso demuestra nuestra confianza en Él. Le hemos pedido que nos eche una mano y Dios está dispuesto a echarnos. La bondadosa mano de Dios. Solemos pedir ayuda cuando ya estamos en medio de la tarea, no antes. Eso nos suele pasar a muchos de nosotros, que cuando ya estamos en medio de la tarea es cuando pedimos ayuda. ¿Por qué? Porque hemos visto que han habido frentes que se han abierto y entonces nos vemos ahí apurados y decimos, Señor, ayúdanos. Sería diferente si en vez de hacerlo cuando ya estamos en medio de la tarea, lo hiciéramos desde el momento que comenzamos, desde el momento que empezamos. Y no es que esté mal empezar sin hacerlo, pero debiéramos haberlo hecho de manera que cuando lo empezamos ya mostramos nuestra confianza en Dios. Es que yo confío en Dios, muchas veces decimos, pero también podías haberlo hecho desde el principio. Entonces, no te apures. Deja que Dios lo controle. ¿Hay alguno que se va a casar? Bien. ¿Hay alguno que va a emprender un viaje? Adelante. ¿Hay alguno que va a hacer una carrera universitaria? Venga. ¿Hay alguno que va a comenzar una empresa? Adelante también. Pero primero, ora. No escuchasteis el chiste, ¿no? Y hay alguno que va a empezar una empresa y uno por aquí dice, ¿estás loco? No, bueno, puede que sí, puede que no. Pero la idea es que déjalo en las manos de Dios. Ponlo en las manos de Dios desde el principio, desde el primer momento. La protección de Dios está asegurada siempre. Pero si encima, ya sabiendo que está, encima lo dejamos mayormente, porque Esdras sabía que Dios estaba con él. Pero ¿por qué entonces si Dios sabía si Esdras sabía que Dios estaba con él, por qué entonces tuvo que ayunar? Porque él no creía en lo que él podía hacer, sino en lo que Dios podía hacer. Él sabía sus limitaciones y de todo lo que estaba alrededor, pero sabía que para Dios nada era imposible. Pidamos entonces a Dios que nos eche una mano. La bondadosa mano de Dios. Y que nadie piense con eso que significa que estaremos exentos de contratiempos. Porque le voy a pedir la bondadosa mano de Dios y ya entonces ya no va a pasar nada. Todo recto y sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Tenemos que pensar que necesitamos buscar del Señor de todas formas e ir adelante, porque las piedras en el camino y la posición llegarán, pero estaremos siempre protegidos, porque Dios siempre lo tiene todo en control. Cuando llamó a Moisés, lo envió con una tarea. Él se encomendó al Señor y en el camino hubieron contratiempos, pero seguía buscando al Señor. Y vemos el ejemplo de Esdras exactamente igual. Creamos que por muy gordo que sea el proyecto, por muy grande que nosotros queramos emprender algo, Dios tiene siempre la dirección, la ayuda y la protección que nosotros necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es buscarle de todo corazón. Y en esta ocasión tenemos una nueva invitación a dedicarnos a la oración y a la búsqueda de Dios. Y esto es porque si se nos había olvidado o por si nos habíamos despistado, volvamos a la oración, volvamos a la búsqueda de Dios, volvamos a confiar que Él pondrá su mano. Dios está con nosotros todo el tiempo, pero lo notamos aún más cerca y le sentimos de manera mayor cuanto más le buscamos. Y no seamos entonces espectadores, iglesia. No seamos espectadores de lo que va sucediendo, sino que debemos ser parte de lo que Dios está haciendo. Y Dios está haciendo cosas en nuestras vidas, y Dios está haciendo cosas en nuestra iglesia, pero no podemos ser solamente espectadores, sino ser parte de ello, poner las manos, igual que Dios está poniendo su mano bondadosa, nosotros poner nuestras manos para servirle a Él. Y cuando hayas logrado lo que empezaste, cuando hayas llegado a la meta, cuando ya digas, Señor, concediste mi petición, entonces que venga tu gratitud, que venga el motivo por el cual le adoras y le das gracias por lo que Él ha hecho. No seas solamente aquel que dice, Señor, te pido,
sino que nosotros deberíamos ser personas, hombres y mujeres que dicen que aman a Dios, que son agradecidos con Él. Señor, te doy gracias porque me ayudaste a llegar a la meta, me ayudaste a hacer la tarea, no la hice solo, la hice junto contigo. Tú me guiaste, tú me protegiste, tú me tendiste la mano, has protegido mi vida, mi familia, todo lo que tengo, has protegido mi negocio, has protegido a mis hijos. Señor, gracias. Que en nuestra boca siempre haya un motivo de gratitud, porque aquellos podían haber hecho el viaje y haber llegado a Jerusalén y decir, uy, menos mal que hemos llegado, qué buenos hemos sido, qué bien que en el camino los asaltantes asaltaron a la caravana anterior en vez de asaltarnos a nosotros. Podían haber sucedido un montón de cosas, pero sin embargo reconocieron que la mano bondadosa de Dios estaba con ellos. ¿Qué menos que cuando llegaron, dieron gracias? Gracias, Señor. Y emprende otra tarea. Emprende otro proyecto después, pero sé siempre agradecido con lo que Dios ha hecho. Manifiesta tu gratitud a Dios porque te ha echado una mano. Y la manifestación de la protección de Dios no es solo para algunos en la Biblia, porque decimos, ¡ay, qué bueno que Dios protegió a Esdras! La protección también de Dios no es para algunos que están a nuestro alrededor y vemos a algunos hermanos y decimos, ¡ay, qué bueno ha sido Dios con este hermano y lo que Dios ha hecho con ellos! La protección de Dios también es para ti. La protección de Dios también es para nosotros. Es para todos aquellos que le aman y que se someten a Él, que están dispuestos a decir, Señor, obra en mi vida. Mira esto que estoy emprendiendo, no es mío, es tuyo, Señor. Entonces, si has comenzado tu caminar con el Señor, no te precipites a tomar las decisiones que piensas que son sabias porque tú le preguntaste a alguien o tú piensas que es mejor así. Pon tus planes en las manos de Dios a través de la oración. Pon tus planes en las manos de Dios diciéndole, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque hasta ahora tu mano ha estado conmigo y tu mano bondadosa me seguirá cuidando donde quiera que vaya. Todo lo que el Señor haga, agradezcámoslo que Él lo ha hecho. No estoy en la piel de Esdras, porque el proyecto fue de Dios para Esdras. No estoy en tu piel tampoco, porque no sé cuál es el proyecto que Dios te ha dado a hacer. Pero hoy tenemos una invitación de parte de Dios a confiar que Él nos echará la mano que necesitamos. Por lo tanto, si hay algo que te preocupa en esta mañana, si hay algo en lo que estás metido de lleno, oye, y te despistaste en pedir ayuda desde el principio, no pasa nada, no te preocupes, pero sé capaz de pedir ayuda ahora. ¿Vas a empezar algo nuevo? Pide ayuda desde ya. Pide protección a Dios desde ya. No esperes a que sucedan otras cosas para tener que hacerlo. Empieza a hacerlo ya. Porque eso mostrará que confiamos en Él. Y ya sabes que resaltamos de la vida de Esdras, que no solamente fue un sacerdote que Dios escogió para hacer algo. No. Su intimidad con Dios, su constante celo por la palabra de Dios, su constante celo por el pueblo de Dios, por ver al pueblo de Dios que logra las metas o las promesas que Dios le ha dado. Entonces, seamos hombres y mujeres con las mismas características que tenía Esdras, para que podamos ver su mano ahí obrando. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Estás emprendiendo un proyecto? ¿Has emprendido un proyecto? ¿Tienes un ministerio que realizar para la gloria del Señor en la iglesia? ¿Hay algo que quieres que Dios obre y te das cuenta de que hasta ahora la mano poderosa de Dios te ha ayudado, pero quieres pedirle, Señor, échame una mano? Pues entonces ahí donde estás y con fe, yo te invito a que te pongas en pie, que diga valientemente, Señor, yo necesito tu ayuda en esto. Se levanten también los que quieren dar gracias al Señor por su gloria manifestada. Señor, mira aquí este pueblo, esta iglesia, que hoy busca tu protección, tu ayuda y tu guía. Señor, no lo hacemos por el interés de lo que nos pueda dar, sino lo hacemos por quien eres tú, por ver manifestada tu gloria en nuestras vidas, por adorarte a ti,
por reconocerte, Señor, porque tu mano bondadosa hasta aquí nos ha ayudado. Nos has ayudado en nuestras vidas personales, nos has ayudado hasta aquí como iglesia. Y Señor, aún hay más que tú quieres hacer y queremos verte haciéndolo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.